Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Hoy tengo una conversación muy especial con Carol, quien nos abre su corazón para contarnos su proceso de conocer a Dios como Padre y también de conocerse a ella misma como hija de Dios. Desde niña, Carol sentía a Dios cerca, Él siempre estuvo hablándole, guiándola, pero ella no sabía reconocer su voz. No fue sino hasta que llegó a una iglesia cristiana que entendió que era Dios quien siempre había estado con ella. En este episodio, Carol también nos comparte cómo Dios sanó una herida muy profunda en su corazón, la ausencia de su papá biológico. A través de ese proceso, Dios le mostró que Él nunca la había dejado, que podía encontrar en Él todo el amor y la seguridad que ella siempre había anhelado. Así que sin más preámbulos, vamos al testimonio. Mi Carol, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. A ti, gracias por la oportunidad también. No, la verdad que como muchos de la iglesia, he tenido presente a muchas personas y bueno, pues esta vez te tocó a ti. Quiero que inicies contándonos quién eres tú, de dónde eres, tal vez un contexto rápido de por qué te viniste acá a Australia y ya después empezamos con el testimonio. Ok, sí. Yo soy de Bogotá, Colombia. Bueno, yo desde pequeña yo siempre sentí en mi corazón que yo voy a vivir en un país lejano. Yo siempre lo sentí. Y ya llegó un momento en mi vida que yo dije, o es ahora o es nunca. No sabía qué era lo que yo buscaba, pero yo dije, yo me tengo que ir. O si no, me voy a quedar acá en Colombia y nunca voy a como mirar. Yo decía, prefiero ir y ver qué pasa y no arrepentirme de no haberlo hecho. Y ya en ese momento yo le dije a Dios como, no tengo plata, no tengo nada, Señor, pero si es tu voluntad, tú me vas a llevar. ¿Y a qué edad te viniste? A los 24 años. 24, sí. Sí. Y ya todo se dio. Llevo 6 años pasaditos larguitos. ¿Tú ahorita en este preciso instante estás estudiando teología? No, yo ya me gradué hace 2-3 meses. ¿Y estudiaste cuánto tiempo? 3 años. El bachelor, sí. ¿Qué tal te pareció? ¡Wow! Una experiencia maravillosa. O sea, siento que, y parte de mi testimonio es también eso, como que está el Espíritu Santo, pero al conocer más a profundidad la palabra de Dios, la teología, todo lo que viene ahí, como que te permite como discernir la voz de Dios, te permite saber, o sea, en verdad reconocer esa voz de tu Padre, ¿sí? Entonces, para mí eso fue como, en cuanto a lo teológico, como eso ayudó mucho a mi relación con Dios. Y en medio de todo eso, pues Dios también sacó, como hizo un proceso donde me relajó en medio de college. O sea, fue una herramienta que Él usó para sacar muchas cosas de mi pasado, heridas, donde se rompieron también muchas cadenas generacionales, donde también Dios me equipó, ¿sí? Y me levantó también para convertirme en la mejor versión que Él ha creado, o sea, que Él quiere en mí, ¿sí? Para el propósito que Él tiene en mí. Entonces, college para mí no fue fácil, pero más que decir el college como tal, fue Dios me llevó en un proceso de desierto. O sea, yo me sentía como Job, yo me sentía con el maná diario, yo me sentía, sí, pero en medio de eso, mi relación con Dios se afianzó aún más, porque cuando tú sientes que todo lo has perdido, tú solo puedes correr a Dios. Y me refiero en temas a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, también un tiempo estuve enferma, también a nivel familiar, ¿sí? Entonces, como que la experiencia como tal fue linda, aprendí mucho, no fue fácil, pero sí valió la pena. Sí, creo que más allá de hacer los exámenes, hacer los ensayos, que eso es impresionante porque incluso estudiando para exámenes, incluso leyendo, investigando para hacer los ensayos y todo, uno aprende un montón y tiene unos encuentros impresionantes con Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo.
pero es lo que tú dices, es como estás 100% metido, pero inmerso en Dios, Biblia, todo, entonces es como enfrentarte literal a un espejo y estar viendo como, bueno, aquí toca trabajar algo y aquí toca trabajar otra cosa porque estás todo el tiempo leyendo la Biblia, analizando, ¿no? Pero es una experiencia hermosa. Ahorita estabas mencionando que parte de tu testimonio y bueno, llegaremos a ese tema más adelante encontrados en el testimonio, pero tu testimonio empieza de chiquita y hoy vamos a hablar un poco de tu identidad, un poco de cómo conoces el carácter de Cristo, de Dios y cómo ese carácter de Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. Cuéntanos un poco cómo conoces tú a Dios. Bueno, como te mencionaba, no tengo como un momento donde yo dije, sin Dios, con Dios, nunca, pues todos los testimonios son diferentes. Para mí yo desde pequeña siempre sentí mucho a Dios en mi corazón, mucho la voz de Dios. Tengo literal recuerdos, yo pequeñita, no sé, unos 5 años, esperando el bus con mi mamá y yo diciendo como pidiéndole, trae el bus, trae el bus, trae el bus, o sea, como ese tipo de situaciones. Entonces yo como que no tengo en mi mente pensamientos donde yo diga Dios no existe, Dios no, o sea, como que siempre lo llegué a sentir en mi corazón, pero también hubo mucha confusión. Ahora, como para entrar un poco más, yo vengo de familia católica, ¿sí? Toda mi familia es católica, tienen unas creencias muy fuertes en ciertos aspectos y yo crecí con eso, ¿sí? Para mí yo siempre, o sea, como que siempre tuve esa inquietud en mi corazón, no a modo de crítica, sino a modo de yo no entiendo, yo me como intriga, como sí, quiero yo le decía a mi mejor. mamá, ¿por qué tantos santos? ¿Por qué tantas vírgenes? O sea, como si que es una, pero ¿me entiendes? Y yo decía, o cuando, digamos, a veces decían como vamos al Señor de los milagros para que te hagan un milagro y toda mi familia iba allá. Yo me la gozaba por el viaje familiar, pero más allá yo decía, ¿qué es esto? O sea, no, para mí no era como coherente, lógico, no entendí. Y yo, o por ejemplo, Semana Santa, yo le venía a decir a mi mamá como, ¿por qué no podemos comer carne? O sea, listo, yo entiendo que es alguna tradición, pero no entiendo qué hay más allá. O le preguntaba también a familiares, cómo así que se hace esto, como si, o por qué, como yo crecí, ¿no? Vamos Semana Santa, no comemos carne, pero todo el mundo tú lo ves tomando, ¿me entiendes? Entonces para mí eso siempre fue como, ¿dónde estás? Yo te siento, pero en esto que me enseñan no te veo, ¿sí? Y para mí eso fue como, siempre tuve como esa intriga en mi corazón, pero a la vez yo también como que sentía mucho la presencia de Dios con situaciones pequeñas, grandes. O sea, yo me acuerdo en el colegio, hicieron una competencia, por ejemplo, donde decían como los que más reciclen, ¿sí? Y yo sentí como en mi corazón, todos mis amigos, todos salimos al barrio a recolectar de los conjuntos, pues periódicos. Y yo me acuerdo que yo vi un conjunto y como que yo sentí en mi corazón, ahí va a ser. Cuando yo dije, vamos allá, y resulta que estaba un poco de directorios, o sea, y eso nos llevó a ganar. ¿Sí? Entonces, más que decir no, la cosa, sino yo decía, wow, o sea, hay alguien ahí que me está cuidando. O muchos momentos yo me sentía mucho como en peligro. Sí, digamos, yo estaba sola en la calle y yo literal sentía como me van a robar. O sea, una vez yo vi una persona que literal se quedó mirándome y iba hacia mí. Y yo cerré los ojos y yo dije, ayúdame, Señor, ayúdame. Y de la nada yo veo que la persona viene hacia mí y se va lejos. O sea, como que toda la vez me pasaron ese tipo de cosas. Un día, por ejemplo, yo estaba en la calle y yo trabajaba, yo me había graduado de la universidad y yo tuve que ir a visitar unas empresas lejos, o sea, en zonas difíciles. Y yo normal, yo no sabía, y un señor llega y se me acerca y me dice, ten cuidado, los dos que están allá están que te siguen desde hace mucho.
Entonces como que siempre, pero tú sabías cómo eso viene de él, ¿sí? Siempre como sentí esa compañía, ¿sí? Yo, entonces ya como hablar un poco más de mi vida y es, yo soy, o sea, yo crecí solo con mi mamá. Mi mamá es mamá soltera, nunca tuve como una presencia de mi papá y, y desde pequeña también, para mí eso fue muy difícil. Sí, yo me acuerdo ir al colegio y ver a mis amigas con sus papás, no sé qué, o sea, el papá, y yo llegar a mi casa llorando. Y yo decía, yo nunca voy a poder saber qué es ser una hija de papá. Y para mí, obviamente yo lloraba a escondidas. Y yo, porque yo decía, yo no quiero que mi mamá se afecte con eso. O sea, yo decía, suficiente ella tiene como para cargar, pues de ser una mamá soltera, como para que vea que su hija está llorando también por eso. Entonces para mí fue algo que fue muy difícil. Sí, en eso está parte, pues mi identidad, parte muchos miedos que yo tuve cuando pequeña, ¿sí? Por ejemplo, o sea, como que la otra cara es como estar en la calle y tener mucho miedo a veces que te hagan daño, ¿sí me entiendes? Y yo llego a conocer, por ejemplo, a mi papá a los 9, 11 años, porque yo le pedí a una tía que yo le quería presentar, ¿sí? En medio de todo ese tiempo, no me acuerdo si fue antes, yo creo que fue antes, más pequeña, yo recuerdo que yo le mandaba cartas a mi papá, yo le escribía cartas, pero esas cartas nunca fueron respondidas, ¿sí? Y para mí, o sea, eso también marcaba mucho porque yo decía, estoy persiguiendo a ser aceptada por mi papá, ¿verdad? Y yo decía, si mi papá o sea, no me está rechazando. O sea, sí, como que eso me desbarataba a mí, o sea, Claro. yo pensaba, si mi propio papá me rechaza, ¿qué puedo esperar de las otras personas? Entonces yo batallé mucho con eso, ya perdón, me salté, cuando mi tía me dice, o sea, te arreglé como una cita con él en la casa de mi abuela, pues yo me siento con él y yo recuerdo muchas cosas, como que muchas promesas que él me hizo. Y yo como que en ese momento, ya, sí, súper bien. Pero esas promesas nunca se llevaron a cabo. Yo lo buscaba, lo invitaba a cosas y no pasó. Entonces siempre que sí, como mi mamá, un amor, ¿no? O sea, ella, todos decimos eso, pero la mejor mamá del mundo. Pero esa otra parte de tu papá, lo que trae la figura de tu papá, siempre, o sea, fue un desafío para mí, ¿sí? Y ya después cuando yo lo conozco y bueno, me hace como promesas y ya en un momento yo dije, no más. Yo no quiero mendigar amor, yo no quiero. Mi mamá muchas veces como que intentó hacer citas, pero nunca pasaban. No sé por qué, sí, pero nunca se llevaban a cabo con él. Y ya en un momento yo dije, ya no más. Y yo me empecé a decir a mí como, si uno, ¿cómo es? De nada vale querer si no se demuestra. Porque a mí mucha gente me decía, sí, él te quiere. Yo decía, pero no, sí, y no era la plata, no era así, no era la presencia. Entonces, eso que hizo, como que ya, pues sabemos que la figura del padre también, tanto en la mamá es importante. Entonces también yo crecí también con muchas mujeres berracas, diría uno, ¿sí? Poderosas, donde la mujer es la que resuelve, la que hace todo, la que, ¿sí me entiendes? Y también me rodeé de familiares, también de mamás solteras, ¿me entiendes? Entonces yo inconscientemente yo decía, bueno, yo puedo con todo, o sea, y si no. estas mujeres pudieran, yo también. Entonces ahí es donde tú te empujas cada día más, o sea, yo decía, si yo quiero algo, en el buen sentido, ¿no? Si yo quiero algo, yo lo obtengo, trabajo duro y lo obtengo, ya. O sea, y si no puedo, bueno, no era para mí, pero al menos sé que yo trabajé duro para hacerlo. Entonces, si yo planeaba algo, o sea, sí, súper esquematizada, mis cuentas, todo como muy, muy al pie de esto se hace así, esto se hace así. Y como que al final tú empiezas como a valerte de ti, de tus propias fuerzas, ¿sí? Y empiezas a crear como una coraza también. Y en medio de todo eso a mí también, o sea, como con esa herida, yo decía como, yo siempre le decía a Dios como yo soy muy, muy sensible, o sea,
Entonces yo sabía mi sensibilidad y yo trataba de endurecer mi corazón para protegerlo. Yo odiaba llorar, ahora soy la que más lloro. Yo odiaba llorar, yo odiaba como expresar, sacar mis emociones. Y yo recuerdo muchas veces cuando pequeña donde yo emocionalmente estaba mal, ¿sí? Y en mi adolescencia también, yo porque mi mamá, ¿sí? Pero en medio de toda esa situación también yo escuchaba, o sea, así como yo dije al principio, como que escuchaba la voz de Dios, como lo escuchaba muy cerca, también escuchaba muchas voces que no venían de Dios, ¿sí? Y literal, voces que me decían, o sea, ¿qué pasa? Yo ya no sexto piso, o sea, me decía, ¿qué pasa si te botas? Y yo decía, yo no me quiero suicidar. Y yo decía, esto no, o sea, como que yo decía, no, o sea, como que no le prestaba cuidado a eso. Y no era como estoy mal, no, es sencillamente como esas ideas. Y me daban así, o sea, como sentía muchas ideas, así, o un cuchillo, y como el hecho de hacerme daño. Y para mí eso era como, a veces me asustaba porque yo decía, yo no me quiero hacer daño, yo estoy bien. Pero siempre luché con ese tipo de cosas, con sueños, con pesadillas, o sea, como toda la parte, o sea, espiritual así súper heavy. Cuando yo dormía yo tenía que dormir con mi mamá porque yo sola, o sea, siempre pasaba algo, ¿sí? Cosas. Y yo decía, mi pueblo a tierra es mi mamá, y yo el hecho de tocarla en ese momento ya como que, uff. Entonces, pero por otro lado también estaba Dios, entonces la voz de Dios, que tú sientes que alguien te enseña a todo momento, tú sientes esa compañía. Muchas veces, por ejemplo, cuando pequeña, que uno está bravo con sus papás o bueno, su mamá, y yo era muy explosiva, ¿sí? No de groserías, pero sí, yo decía... De ira, o sea, yo hacía sentir mal a cualquier... Porque ya, y yo me acuerdo muchas veces que una vez como esa voz interna, Dios me decía como, en verdad, si tú amas tanto a tu mamá, en verdad vale la pena pelear por este tipo de cosas. ¿Qué vale más, el amor que sientes por ella o tu orgullo o ganar esa pelea? Y eso a mí o sea, me calmaba. Muchas veces yo sentía que quería, y me decía como, tú amas a tu mamá, porque, o sea, cálmate, porque la vas a embarrar. Y después, porque yo después me arrepentía siempre. Claro. ¿Sí? Y yo decía como, wow. O sea, como, sí. Y ya en un punto como que ya cada vez que me daba, yo me callaba. Y ya después es como que mamá me sentaba con ella y yo decía, esto no, hablemos bien. O sea, yo sabía, como que yo aprendí, yo no puedo hablar si estoy en ira, si estoy... Yo era muy explosiva. Y yo, sentémonos. Y ya como que hablamos con mi mamá y bien. Pero también habían momentos, me estoy saltando muchas cosas, no sé. No, pero habían momentos en que, por ejemplo, cuando yo quería no hacerle caso a mi mamá, no en cosas, bueno, no en cosas, por ejemplo, un día mi mamá me decía, pues mamá soltera. Entonces mi mamá trabaja súper lejos de la casa. Y yo llegaba, o sea, yo llegaba al colegio a las 4 de la tarde y mi mamá me llamaba y yo tenía que estar, pues ella también asegurándose, ¿no? Y un día, yo no sé por qué, no me acuerdo bien, había como una emisora, los 40, no sé, llevó un grupo musical al centro comercial que quedaba cerca. Y yo no sé si yo estaba castigada, no me acuerdo. El caso es que yo dije, pues yo me voy, mi mamá siempre llega a las 7 de la noche, yo me voy. Y yo me fui y mi mamá llegó temprano ese día. Y a mí me pasaba mucho eso, que cada vez que yo quería hacer la maldad, la travesura, mi mamá se enteraba. Y era tan fuerte que yo en un punto le decía, deja de estarle diciendo a mi mamá. O sea, yo decía a mi mamá, ¿cómo se entera? O sea, siempre pasaba algo, entonces eso también me llevó a mí, donde ya para qué le digo, o sea, uno chiquito, ya para qué le digo mentiras a mi mamá, siempre me va a pillar. Y es peor. ¿Sí? Entonces como que siempre como que estaba como que toda esa mezcla de la falta de mi papá, pero también la voz de Dios, pero también estaba la otra parte espiritual y también como que por ciertas situaciones yo de chiquita también en algún momento llegué a ver como de la nada, como en ciertas personas cercanas a la familia, como manifestaciones espirituales, ¿sí? Entonces como que porque les hacían algo a esas personas, ¿sí? Y para mí eso era como lo sobrenatural sí existe. Porque si eso malo se está manifestando, sí, como decir congresos y eso que hace
como en temas de la Iglesia Católica y ese tipo de cosas, como liberaciones, sí, exorcismo y todo eso. Entonces yo decía como, si eso se está manifestando, es porque el Dios que yo, o sea, Dios sí existe y es con el que yo estoy hablando. Entonces eso a mí me llevó como, estoy, o sea, hay algo sobrenatural que existe, ¿sí? Pero en medio de todo eso, yo también hubo mucha confusión, ¿sí? Porque al final yo decía, siento la voz de Dios, pero también tengo estos sueños, pero entonces como que siempre tuve como, quiero la verdad y bueno, en un momento de mi vida yo tenía una pareja, ¿sí? Y él no creía en Dios, ¿sí? Pero su mamá sí. Y en un punto como que por cosas, creo que por Dios. Yo me acuerdo mucho, o sea, que en un momento como que planeamos como tal vez empezar algo. Y yo me acuerdo que cuando él pues fue hablando de esa pregunta, yo sentí que una voz me dijo dentro de mí, no es él. Y yo quedé como, y yo le dije, como sí, pero yo dije, me está diciendo que no es él. Y yo dije como, bueno. Y ya después de poco tiempo nosotros terminamos y para mí eso fue difícil, ¿sí? Difícil, pero en un punto yo decía como Dios, yo sé que es tu voluntad. Yo sé que fuiste tú, ¿sí? En medio de todo eso y solo te pido que me ayudes. Entonces llegó en un punto también donde yo decía, o sea, yo me sentía re mal. O sea, ahora yo ya lo miro con otros ojos, pero en ese momento yo decía, es que yo siento algo que me jala para abajo. O sea, yo decía, sí, yo sé que pues una ruptura, ¿me entiendes? Es dolorosa, obviamente. Sí, o sea, pero yo en un punto yo le decía a mi mamá, sáqueme de esta. Ahora, digamos, yo entiendo que también había algo espiritual, ¿me entiendes? Pero en ese momento yo le decía a mi mamá, ayúdeme. O sea, y había momentos donde yo me ponía a llorar de la nada, ni siquiera pensando en él, sino que yo sentía que algo me drenaba y me daba como desespero y todo eso. Y en un momento fue lindo porque en medio de todo eso yo tuve ese journey con Dios y yo me acuerdo que yo le clamaba mucho a él y yo dije, tengo dos opciones. O sea, nunca fui como así la más loca, nunca, pero yo dije, o hacen lo que hacen muchas personas y es que usan su dolor para, no sé, rumba, sí, cuando yo no había sido así, como rumba cada 8 días, o me acerco más a Dios. Y yo en ese momento yo sentía, no sé, en mi corazón una Y. Y yo decía, yo no quiero perder eso. O sea, no quiero, si nunca he sido así, no quiero ser así. Empezar a hacerlo, sí. Y más por esto. Entonces yo lo que le digo a Dios fue, ayúdame. Y yo me acuerdo que en mi habitación yo lloraba y lloraba y yo decía, ayúdame. Pero ese clamor que te sale lo más profundo, yo decía, ayúdame. Y me acuerdo en muchos momentos donde yo sentí que en mi corazón que Dios me dijo, anota lo que estás sintiendo. Y yo empiezo a anotar. Siento esto, siento eso. Y eso me ayudó mucho, como ya dejaba de sentir eso. ¿Me entiendes? Y también tuve como un encuentro donde yo me acuerdo que yo estaba dormida y como que me desperté y yo vi a Jesús. O sea, yo lo vi al frente mío, que incluso yo dije, ¿what? Y yo traté de cogerlo. Y como que sentí como, no, ¿sí? Y yo dije, wow, o sea, y ahí fue cuando yo más empecé a clamar y en un momento yo le dije a Dios como, sácame esto. Y yo le dije, tú siempre me has enseñado, o sea, en mi corazón, porque en ese tiempo yo no leía ninguna Biblia, nada. Yo le dije, yo no sé, pero, o sea, pero siento en mi corazón que tú me has enseñado la importancia del amor. Y yo siempre sentí eso en mi corazón, como lo más importante es el amor, lo más importante. Yo le dije, llévame a un lugar donde yo pueda conocerte a ti, como creo que tú me has enseñado que eres, pero también donde yo vea ese amor en las personas, donde yo te vea a ti. Y yo recuerdo que esa noche o el otro día, una amiga me llamó y me dijo, Carol, eso fue en Colombia, me dijo, Carol, te invito a una iglesia. Y para mí esto fue la respuesta. O sea, creo que Dios es...
Porque él pudo haberlo hecho antes, pero fue en medio de esa situación donde tú genuinamente le estabas diciendo, quiero conocerte, quiero estar rodeada de tu amor. Y te lo vuelvo a decir, pudo haber pasado antes, pero es que Dios también quiere que nosotros le pidamos, como pues la Biblia dice, pidan y se les dará. Y él escuchó ese corazón como genuinamente desgarrado. Por favor, necesito amor. Wow. Sí. Y te llama tu amiga, entonces vas a la iglesia. Sí, entonces voy a la iglesia y yo entro. Yo me acuerdo que estaba la pastora Rocío Corzonal. Yo no sabía quién era. Y yo entro y, bueno, o sea, yo sentí la presencia de Dios como nunca. O sea, esa voz, esa presencia que yo sentía como diariamente, yo dije, esto es, pero a otro nivel. Y yo, la persona que odiaba llorar, yo cuando sentía que iba a llorar, yo me contenía y yo siempre sentía un nudo acá, o sea, yo me tragaba todo. Pero en ese momento, ¿qué? O sea, llorando, y yo no me acuerdo como tal que hacía la predica, pero yo sentía que con la predica, pero algo que sí sentía en mi corazón, que Dios me dijo, porque es que yo también era sorprendida, yo decía, pero no sé por qué me duele tanto, o sea, yo también ya había querido mucho a una persona anteriormente y bien, pero yo sentía que esto me estaba drenando. Entonces, Dios me dice, es que tú estás así no solo por él, sino por la otra persona y por tu papá. Y ahí Dios me dice, es esa herida de abandono. ¿Sí? Pues porque mi papá en ese tiempo, él tiene su esposa, o sea, yo muy pequeña, yo solo sé, como bebé, no sé. Él se casó, ¿sí? Con otra, pues con una señora y su familia. Entonces Dios me dice, ¿cómo es esa herida? Tú lo estás sintiendo tan fuerte porque es esa herida de abandono que salió a la luz. No, yo llorando. Pero, perdón. Siento que este tipo de cosas que nos damos cuenta porque Dios pues nos las dice. Ahorita estaba pensando como esto perfectamente te lo puede decir un profesional de la salud mental o lo que sea, ¿no? Un psicólogo, tal. Pero solo Dios tiene la capacidad de decirte esto y sanarlo. Y decir, pero no solo te lo dice, esta es tu herida. No, te dice, esta es tu herida, pero lo vamos a solucionar de esta manera. Conmigo puedes sanar todo eso, ¿no? Y te lleva en un proceso de sanidad. Cosa que nunca nadie va a poder hacer. Sí, y yo incluso le decía a mi mamá, antes de eso, de ir, yo le decía a mi mamá, ayúdeme. O sea, es que yo no te puedo decir, yo sentía algo muy fuerte. O sea, yo obviamente diría en colombiano, la tusa. Pero es que yo sentía algo muy fuerte que me jalaba. Y yo le decía a mi mamá, ayúdeme. Y mi mamá me decía, pues le busco un psicólogo. Y yo le dije, sí. Porque yo decía, no me quiero dejar morir. Siento que me estoy ahogando, pero no, o sea, yo voy a batallar. Pero no tenía cómo. Sí, y lo que tú dices, o sea, al final es Dios. Él, o sea, hasta el momento ha sido mi psicólogo, mi terapeuta, diría uno, mi sanador, mi todo. ¿Sí? Entonces, sí, entonces ahí, bueno, ya como que Dios me dice eso. Y ya fue lindo porque ya dije, hizo clic y empecé a ver que era un Dios real. A lo que hoy es como que yo siempre batallé con todas esas voces de que yo escuchaba un Dios tan real y literal. Pero no podías ponerle nombre a eso que escuchabas. Porque en el catolicismo, por ejemplo, o como yo crecí, a ti nadie te dice, Dios habla. Aparte porque es una religión que tiene, pues, con pinzas lo digo, pero tiene muchos dioses. Porque la Virgen de no sé quién cita, eso se convierte en un dios para la gente. El santo de, lo que tú decías, el santo de por allá, vamos al pueblo allá que hace el milagro de
las finanzas allá, porque hay santos para todo, ¿no? El que ayuda con los ojos, el que ayuda con problemas del corazón, el que ayuda para... Y dependiendo de tu enfermedad o lo que sea, tú vas allá y rezas y haces penitencias, X, Y, Z. Pero todo eso se convierte al final en un Dios X, ¿no? La Virgen de Guadalupe, la Virgen de esta, la Virgen de otra, que supuestamente es la misma, pero no, porque pues hay una para cada cosa. Entonces obviamente pues es confuso, era confuso para ti, es entendible porque era como, pero ¿cuál es Dios? ¿Pero a cuál voy? ¿No? Incluso en ese momento, o sea, como hablando de eso, yo decía, si mi familia cree en la Virgen, yo quiero creer en la Virgen. O sea, pero había algo en mí que me decía no. Y no sé si puede ser esto, pero una vez, o sea, yo estaba como en un lugar, o sea, normal, como catolicismo y eso, y yo vi una, ¿cómo se dice? Estatua, monumento, y yo miré, y yo sentí algo feo ahí, y yo sentí como unos ojos todos feos, y para mí eso, o sea, como que algo me decía como, no, eso no es, ¿sí? Y que es, bueno, entonces como que yo nunca crecí como Dios habla, ¿sí? Yo crecí como un Dios de que tú repites y repites, pero ya no ese Dios que habla. Entonces cuando yo ya empiezo a experimentar esto, yo digo, ya es como fue un aliciente para mí de decir, aquí es. Y literal para mí fue oración respondida menos de 24 horas, ¿sí? Y yo dije, acá es. El caso fue que ya cuando me dan esos como ataques, no sé. Perdón, Tranquila. me imagino que incluso cuando tu amiga te llama y te dice, la invito a una iglesia, tú dijiste, ¿qué está pasando? O sea, Dios, yo te dije esto ayer y mira lo que está pasando. O sea, me imagino ese momento, y te lo digo porque a mí me pasó, tal cual. Grabar este podcast ha sido muy lindo porque cada vez que grabo con alguien dice algo que yo, eso a mí también me pasó de alguna otra manera, pero me pasó algo muy similar. Y es muy hermoso ver que Dios contigo es tan único, pero al mismo tiempo actúa de muchas maneras similares con las personas. Y ahí es cuando tú te das cuenta, pues sí, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que me cautivó a mí de esta manera y lo hizo contigo también, a su forma, a su manera, pero es el mismo Dios. A mí, y ya varias, yo creo que por lo menos contaditas con las manos, unas 4 o 5 personas que he grabado, me han dicho lo mismo, incluyéndome a mí, como en el momento en el que pisé la iglesia, fue como un poder que como, a mí pasó lo mismo, o sea, una amiga, así, resumiendo rápido, también estaba re mal, yo, Dios mío, si tú existes, por favor, haz algo. A los 2 días, una amiga X, que no tenía yo ni idea que iba a una iglesia, me dice, te invito a la iglesia. Yo súper expectante porque era como, Dios, pues me respondiste. Todos estos días yo a la expectativa, y cuando llego a esa iglesia, lo mismo. Llegué, y yo lo mismo, lloraba, y yo decía, ¿por qué lloro tanto? ¿Por qué estoy llorando tanto? Pero hoy obviamente entiendo, pues que es la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Dios te limpia, Dios te sana, Dios te habla, Dios te apachurra así el corazoncito, dice ya todo va a estar bien. Y es que estando en la presencia de Dios es inevitable que tú no sientas alegría cuando necesitas sentir alegría, no sientas tristeza y me tengo que desahogar. Y yo siento que era como tú en tus fuerzas, mira, aquí Sí. él no, pero el espíritu, aquí, este es mi momento, lloremos y saquemos todo lo que tengamos que sacar, ¿no? Pero todo esto que te quería preguntar, como ¿qué sentiste en ese tiempo, en ese tramo, en lo que oraste, tu amiga te llama y vas a la iglesia? O sea, en esos pocos días, ¿cuánto tiempo fue después de que...? O sea, yo creo que fue, o sea, el clamor muchos días, créeme, ¿sí? Pero ese día que yo le digo esa oración, fue creo que al día siguiente, ¿sí? Me acuerdo que fue un fin de semana, me acuerdo, porque yo fui un sábado.
O sea, pero ella te llama y a los cuantos días vas a la iglesia. No, ese mismo día. Ese mismo día. Sí, o sea, para mí fue ese assurance, esa como esa certeza en mi corazón, como es esto. Y esta es una oración respondida y eres tú y me voy. Hermoso. Y yo le dije a mi mamá, me voy. Chao, me voy a una iglesia. Voy a empezar a ir a esta iglesia. Mi mamá no me dijo nada y me acuerdo ya que ella me decía como a que esté en otro lado, a que esté mal. Si eso le ayuda, yo la dejo. O sea, por mí no hay problema. Igual yo que tenía, no sé, es que ya me acuerdo, como 22 años. Sí, 21 años. Y mi mamá dijo, pues, incluso mi mamá me acompañaba para, como, eso me pareció lindo. O sea, ella no compartía eso, pero me acompañaba por acompañarme en el proceso. Y eso yo lo valoro mucho. ¿Sí? Y ya, bueno, en ese momento como que ya, bueno, entonces veníamos como, está la presencia ya, y yo dije, aquí es. Y ya cuando me daban esos como ataques donde yo, es que de la nada, yo sentía como todo se me bajaba. Yo me acuerdo que yo decía, ¿qué hago? Yo decía, yo no sabía que la Biblia, yo no sabía. Y yo dije, predicas. Entonces mi forma de buscarlo a él en ese momento fue predicas. Entonces cada vez que yo sentía que yo me iba a bajar otra vez, yo buscabas predicas. Y eso a mí me calmaba. Y cuando la prediqué y el pastor oraba y yo, eso es, o sea, ya como que yo sí termino, allá hacen como servicio y oraciones. Entonces yo me iba sí o sí a los servicios, a las oraciones, yo estaba allá. Y eso a mí me ayudaba mucho, mucho, mucho. Y ya después como que las cosas del psicólogo nunca se dieron y ¿sí? Y ahí como que empecé como ya empezar, como tú decías, como todo coger forma, ¿sí? Entonces ya hablaban de las predicas, de empezar a salir que la Biblia, yo estaba en una Biblia chiquita, eso también a mí me ayudó, ¿sí? No entendía mucho, pero en medio todavía en versículos que yo decía, wow. Sí. Es que yo siempre digo eso, a mí cuando me dicen como, Cami, pero ¿por dónde empiezo a leer? Pero es que no entiendo, no importa, usted lea. Yo me acuerdo que yo siempre les digo, yo me acuerdo que yo leía y yo no entendía el 98% de lo que yo leía. Y yo decía, pero ¿para qué estoy leyendo esto? O sea, leer que la generación de la generación, que el papá del papá, que eso qué va a servir o qué va a impactar en mi vida, ¿de qué manera? O sí, fue y construyó el arca. Eso fue hace un montón de años. Yo qué tengo que ver con esta historia, ¿sí? Pero yo siempre el Espíritu Santo a mí me decía, lee. Y de la nada salía un tesorito. Sí, que era como, uy, ¿qué es esto? Y yo siempre digo, en medio incluso de la ignorancia, Dios habla. Porque Dios es así. Yo me acuerdo que ahí en lo que tú dices, 2 versículos que yo me acuerdo que a mí me impactaron. Y me acuerdo que yo estaba en el bus, ¿sí? Y eso fue uno, como cuando Jesús está en la cruz. No, cuando lo nace. Dice como, Padre, ¿cómo es? Quítame este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. Y yo decía, o sea, tu voluntad es esta. Eso pasa en el jardín de Getsemaní. Eso. Y yo dije como, yo le clamaba eso a Dios. Yo sé que esta es tu voluntad, pero me duele. Entonces, ayúdame. Y el otro fue 1 Corintios 13. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a ver cómo el amor es esto. El amor es esto. Y yo dije, en ese momento, yo sentía todo lo contrario. O sea, yo veía mucho orgullo, pues en ese, o sea, ahí, como mucho orgullo, como mucha, hiciste, no hiciste, ¿sí me entiendes? Entonces yo dije, efectivamente, esta es mi confirmación de que no es ahí. ¿Sí? Entonces ya, como que eso me sostuvo. Y ya viene el tema de Australia, entonces ya en algún punto digo como, bueno, Dios, yo siento que yo desde chiquita yo sentía en mi corazón yo iba a vivir en otro país. Hasta yo le decía a mi mamá, méteme a clases de inglés. Entonces mi mamá metió clases de inglés cuando estaba, no me acuerdo, creo que en el colegio. Y siempre tuve ese deseo, intenté muchas veces irme para Estados Unidos a través de la universidad, a través de Oper, pero no pasaba. Y ya en un punto dije, me está yendo muy bien, ya después de graduar dije, me está yendo muy bien en el trabajo y si me va muy bien, acá me quedo.
Y yo dije, bueno, Dios, si es tu voluntad, que yo me vaya, abre todo. O sea, abre todo. Yo no tengo plata, no sé cómo pedir un préstamo, no sé nada. Pero tú lo vas a hacer. Y yo no le digo a nadie, yo me pongo a averiguar. Y ahí es cuando las puertas se abren. Yo trabajaba en el área comercial de mi carrera. Entonces hago una venta, que eso era mucho en ese momento para esa empresa, de 50 millones. Entonces ahí con eso pagué un crédito, o sea, literal todo se dio. Mi mamá me ayudó a sacar el crédito a nombre de ella, a un interés muy bajito, o sea, muy bajito. Sí, entonces ya fue que yo llego acá, todo se dio. Y ya acá yo dije, quiero buscar una iglesia, quiero seguir conectándome, pero yo dije, yo no tengo el inglés, ¿sí? No tengo, yo fui a o sea, no, a una iglesia católica incluso, y yo dije, porque no sabía dónde era, cómo buscar una iglesia cristiana ni nada de eso. Y en medio de todo eso tampoco yo tenía, o sea, si bien yo dije, esta es la presencia de Dios, no tenía ninguna base bíblica. Esto es una iglesia católica, yo por esto y esta razón, perdón, cristiana, por esta razón quiero, no, o sea, como todavía sí. Tenía cierto grado de confusión. Sí. Entonces yo ahí como que yo dije, no inglés, no iglesia. Ahí por ahí empecé a escuchar prédicas también, todavía de Colombia, seguía los servicios, pero no. Y ya un momento yo me empiezo a alejar, o sea, como ese fuego, por decirlo así. Y ya también un punto en medio ya del dolor, de todo eso, yo digo como, yo sé que en algún momento me voy a juiciar. O sea, nunca fui así la más loca, pero yo dije, yo sé que en algún momento me va a cansar, pero yo quiero saber qué es. O sea, empecé a hacer como salir cada rumba cada 8 días, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas. Y yo tenía en mi corazón, yo decía, yo sé que en algún momento me va a calmar, me va a aburrir, pero yo quiero saber qué es esto, ¿sí? Nunca como tal de tomar y eso, no, pero sí me gusta bailar y rumba y ese tipo de cosas. Entonces ya ahí duró un periodo, creo que fue mi primer año acá, ¿sí? Y ya, pero en medio de todo eso, o sea, no era como ya no hablo contigo, o sea, me refiero a Dios, sino ahí, sí, como esa presencia, pero ya no lo buscaba tanto. Pero ya como al año, Dios me lleva a vivir sola, o sea, no sola, perdón, lejos. Yo, porque dije, no he mejorado inglés, llevo acá un año y sin inglés, me la he dedicado trabajaba mucho. Y no aprendió inglés. Entonces entonces buscamos una familia de 4 hijos, encontré 4 niños, lejos, como en Emerald, como 1 hora de acá, en un pueblo donde solo hay como 5 casas, y me fui allá. Y yo, o sea, sentí como que Dios me apartó de todo. ¿Te fuiste a cuidar a los niños? Sí. Okay. Yo venía acá a la City cada 8 días, porque tenía otro trabajo acá en la City. Y yo me voy allá. ¿Y cuándo estudiabas inglés? No, ahí ya estaba estudiando cocina. Okay. Sí, bueno, eso es otro tema. Y yo estudié cocina porque yo sentía en mi corazón, o sea, como yo me voy a quedar acá en Australia. Y pues, Padway, cocina, pues la típica, ¿no? Entonces ahí estaba estudiando cocina y como era COVID, abrían, cerraban. En ese tiempo no era obligatorio asistir a las clases presenciales. Y me voy allá y Dios me aparta de todo eso. Empiezo a tener encuentros con Dios en mi habitación, donde yo sentía como no verlo con los ojos humanos, pero lo veía, sí, espiritualmente. Yo lo veía. Me pasaba algo, por ejemplo, con los niños. Había una niña que, la menor, era un poco complejo con ella. Y lo que yo sentía hacia ella, porque ella era un amor. Y yo decía, es hermosa, pero a veces era muy odiosa. Pero a mí eso me afectaba. Yo decía, eso no, ¿por qué me afecta? Me va a estar mal genio con ella. Yo soy una niña chiquita porque nunca me había pasado. Yo ya había cuidado niños. Yo decía, ¿por qué me afecta? Y en un momento de todo eso, Dios me dice, y la niña a veces era, o sea, literal, dura conmigo y a mí eso me dolía. Y Dios me dice, es que tú te ves reflejada en esa niña. No, yo en mi habitación llorando. Y me decía, es como esa representación de mi niña interior, que tú la amas, pero a la vez te ama el genio. Y es que por cosas de los papás, a veces ella esperaba mucho en la mamá, del papá, y los papás, en el caso de ella eran los dos, una niña como de 5 años. Y
y por los papás muy ocupados y eso, pues pasaba eso. Entonces, sentía la ausencia de sus papás. eso. Entonces yo me acuerdo, o sea, para no extenderme, en ese momento, literal, yo sentí que Dios me dijo eso. Y yo sola en la habitación, yo lloraba. Y también sentía el dolor de la niña. Y yo lloraba y lloraba. Y yo decía, wow. Y como que ahí Dios hizo ese proceso en mi corazón. Y al otro día la niña cambió. Carol para acá, Carol para allá. Dejé de vivir allá. Ella me llama, o sea, cambió. O sea, hubo como uno lo llama un breakthrough, una victoria ahí. Entonces en esa situación Dios, en ese tiempo Dios me empezó a hablar. Y Él me mostraba mucho, no sé, una visión que es, o sea, me mostraba como hace cuenta, no sé, muy personal, pero un castillo, ¿sí? Un reino, ¿sí? Un castillo donde el rey tiene una niña, una hija. Y pues la niña está pequeña, pues el rey cuida a la hija, está pendiente de la hija, pero ya llega un momento en el que, o sea, ella ya tiene que salir y tiene que aprender las cosas de su papá para ese reino, ¿sí me entiendes? Entonces Dios me decía como, o sea, en este tiempo sola, en ese año, en ese siguiente año, me dijo, yo te aparté y estuvimos los dos solos. Sí, yo te enseñé cosas y todo este tiempo como que te he enseñado cosas desde pequeña, cosas, pero Dios me empezó a decir, ahora es el tiempo. Y de todo lo que te he dicho durante toda tu vida, ahora es el tiempo. Y eso era porque yo soñaba mucho. Yo tenía sueños donde era como me decían como eres bendecida, o sea, como cosas muy específicas. Y yo dije como bueno, y Dios me dice como busca una iglesia. Y en ese tiempo como que ya yo dije, ¿qué iglesia? Y yo decía, ¿qué iglesia? Y llegó un momento donde yo no sé de la nada, yo sin buscar, o sea, yo no sabía en ese tiempo que yo no podía, o bueno, no sé por qué no lo busqué. Y no, me aparece Planet Shakers en el feed del Instagram. Y yo, este eres tú. Yo no sabía quién era Planet Shakers, yo no nada. Y ya un primo me dice como, me manda y me dice como, mira esta iglesia. Y yo dije, esta es la confirmación Planet Shakers. Pero durante todo ese tiempo, antes de yo empezar, Dios, ahí cuando dice el proceso de santificación, mi proceso de santificación empezó. ¿Sí? O sea, ya cosas ya yo no le sentía, tenía sentido. Ya no tenía sentido para mí ir a rumbear, ya no tenía sentido, o sea, muchas cosas que yo hacía. Muchas, Dios mío. Llegó el momento de la calma, que decías tú, algo debo calmar. Sí, y en un punto como que Dios me decía, como a ti no te gusta que tu familia tome, porque tú sí tomas. Y para mí eso fue como... O sea, yo nunca fui de tomar mucho, pero yo ahí dije, como por convicción propia, yo dije, tienes razón, y yo no quiero que mis hijos carguen con esto, y yo lo corto desde ahora, y yo no quiero que mis hijos lidien con eso, porque yo también crecí viendo que el alcohol, cuanto a tíos me refiero, sí, y demás, y también trae problemas, muchos problemas. Entonces yo dije, yo no quiero lidiar con eso. Y ahí fue que yo dejo de tomar, cambio muchas cosas de mi vida. Ya un día, por ejemplo, yo fui a mi última rumba, me acuerdo mucho, yo ya tenía esa convicción que no, pero yo dije, es el cumpleaños de una amiga, ¿por qué no? Por acompañarla. Y ya, o sea, yo dije, bailar con el grupito de las chicas y ya. Ay, no, yo nunca yo entré a ese lugar y yo solo veía como la carga espiritual. O sea, tus ojos se han abierto. O sea, yo veía la carga espiritual como si yo hubiera los espíritus. Y yo decía, yo decía, ¿dónde estoy? Yo no quiero que nadie se me arrime. Y una amiga me dice, ay, es que se te van a arrimar. Pero tú los miras, o sea, te alejas. Pues, ¿cómo te van a...? Y yo le dije, es que ¿quién dice que yo quiero que alguien se me acerque? Y en un punto yo dije, ay, qué curada. Y yo dije, yo no, sí, no. Entonces ya cuando Dios me dice como, ahora vas a ir a una iglesia, me decía, pero también tú, o sea, la gente, o sea, yo estoy en ti, entonces tú también, o sea, la gente te va a ver a través, ¿qué? Me va a ver a través tuyo. Entonces como que tú ya empiezas a tener esa convicción de, como o sea, no por mí, sino por Él. Quiero ser mejor persona por Él, ¿sí? Y ahí ya empiezo a ir a Planet Shakers.
Y lo mismo, o sea, yo iba sola, yo no quería saber de un Urban Life, no quería saber nada. Y ya en un momento Dios me dice, ¿cómo consigo un Urban Life? Y yo no. Y Dios me decía, yo voy, o sea, y algo que Dios me había dicho como, ahora es tiempo, en esa nueva temporada, me decía, ahora es tiempo, yo voy a usar la iglesia, van a ser mis manos y van a ser mis pies, para que, o sea, para ese proceso que yo quiero hacer contigo, ¿sí? Y yo, como, bueno, pero para mí era difícil porque todo era nuevo, o sea, yo nunca crecí con amigos cristianos así como tal, y nada. Entonces Dios me dice como, ve, consigue, ve a Connect Lounge, que es la parte de afuera, y yo digo como, bueno, voy, hoy es el día, porque yo le evadí mucho eso, y ya en un momento como que yo voy, yo ahí no me borro, y me voy al otro lado, y ya resulta que bueno, por cosas, para no extenderme, como que literal yo siento que Dios me hace la encerrona en el buen sentido, y yo resulto hablando con un líder, y, y yo lo primero que le digo es, ¿cómo sé cuál es la voz de Dios? Yo le dije, porque esas voces empezaron a ser más fuertes. Yo le dije, siento que me estoy enloqueciendo. O sea, ya era demasiado, o sea, ya sentía muchas voces en mi cabeza, yo ya estaba abrumada. Sí, y en ese servicio que yo fui, me acuerdo que fue en Navidad, Dios me dijo muchas cosas, como esta es tu casa, o sea, la iglesia, esta es tu casa, y yo solo lloraba, y cuando yo salgo ella me empieza a decir exactamente lo que Dios me había hecho en el corazón. Entonces ahí le pregunto eso, y ahí ya empieza mi proceso, ¿sí? Ya ahí, en ese momento, ya Dios me había hablado acerca de propósito también. Sí, Dios en un punto donde en ese tiempo yo dije, bueno, estoy en Australia, check. Estoy trabajando harto, he ahorrado, he conseguido como cosas materiales, estoy acá bien, he viajado, pero a la vez me sentía vacía. Y yo decía, sí hago, estoy estudiando cocina para la visa, sí, y yo, ¿qué sentido tiene esto? Entonces ahí en ese tiempo le pregunto a Dios, tú me creaste y dime para qué me creaste, porque siento que no tengo rumbo. Sí, o sea, tenía muchas cosas, pero a la vez no tenía nada, una visión o algo. Y ahí es cuando Dios me empieza a hablar y me dice, como, o sea, de muchas formas me empezó a hablar, pero por medio de prédicas. Y porque ahí tampoco Biblia mucho. Y me dice como, yo quiero que me sirvas. Sí, y también me acuerdo de una de las precas decía, ¿qué es lo que tú siempre haces? ¿Cómo será el propósito de una de las precas? Y ¿qué es lo que tú siempre haces y en tus tiempos libres y que no importa que no te paguen? Y yo pues escuchar precas. Sí, entonces ahí yo empecé a conectar y todo eso. Y ya en todo eso yo ya sentía como Dios me está llamando a esto. Entonces ya cuando entro a la iglesia, entro al Urban Life, pasan 6 meses donde Dios me empieza a confirmar muchas cosas. ¿Te acuerdas cuando antes, no sé qué, fui yo? ¿Te acuerdas? O sea, recuerdos de pequeña, mucho en el Women's Conference, en la conferencia de mujeres. Uf, ahí fue donde Dios más me habló. Y me dijo, yo fui este, yo fui este, yo fui este. O sea, como que, porque yo batallaba mucho con eso de, ¿será que estoy loca? O sea, para mí eso era muy difícil. ¿Sí? Y Dios me dijo, sí, fui yo. ¿Te acuerdas cuando tal vez fui yo? Y yo como, wow. Y ya en un momento Dios me dijo como, yo ya te he confirmado de muchas maneras que sí fui yo. Y que esa es mi voz. Pero tú no me has dicho que sí. Y yo, y para mí sí era el sí de meterme con toda, ¿sí me entiendes? ¿Qué implicaba? O sea, darle mi vida ahí en ese momento, ya decirle, ya Dios me había hablado también acerca de propósito y me decía, para ese propósito tienes que capacitarte, tienes que aprender, tienes que ponerle base a todo. Era college. Entonces yo no le había hecho ni siquiera a mis líderes nada. Y yo decía, no. Y Dios me dice, pero tú no me has dicho, eso fue en la conferencia de mujeres me dijo, pero tú no me has dicho que sí. Y yo, Señor. Ahí ya lloraba por todo. y ya yo le digo, bueno, aquí estoy. Entonces ahí ya era la otra pregunta. O sea, para mí era decirle sí a su llamado, pero también sí a college, ¿sí? Entonces ahí ya viene la pregunta, ya después, ¿cuándo quieres que empiece? O sea, yo estoy con 2 años de cocina, tú ya puedes aplicar a la postgraduate, ¿sí? Y yo ya había estudiado 1 año y medio, entonces medio año.
Entonces yo le decía a Dios, ¿qué tal si termino y ya después empiezo college? Y yo sentía que Dios me decía, no, es ya, es ya. Y yo, Señor, muéstrame. Tú dices que tú hablas por medio de la Biblia. Muéstrame. Y en un punto como que yo no sabía mucho, yo abro la Biblia y yo lo primero que veo es cuando Jesús llama a sus primeros discípulos y les dice, sígueme, follow me. Para mí eso fue como... Y ahí lo que Dios me mostró. Ellos no dijeron, espere que yo tengo que hacer algo, espere que yo tengo que... No, ellos dejaron todo y lo siguieron. Entonces para mí esa fue, yo dije, bueno. De hecho hay una parte, una historia que me hiciste recordar que le dice el joven rico, que le dice, Jesús, sígueme. Y le dice, ay, no Señor, pero espérame, voy a arreglo todas las cosas que tengo que arreglar allí, no me acuerdo qué era, con mis papás, con mi casa, tengo que hacer algo y ya después voy y te sigo. Y Jesús le dice, no, es ya. Que es un joven rico y ahí es cuando dice como que es muy difícil que los ricos entren al reino de Dios y los pobres, bueno, en fin. Pero un poco hablando de lo que tú dices, como a veces cuando Dios te dice ya es ya. Y a veces y obviamente nos incomoda porque es como, pero es que son 6 mesecitos más, o sea. Pero más allá de, porque aparte esos 6 meses implicaba que no terminaras el tema de cocina, que no tuvieras la postre, o sea, un montón de cosas que uno dice Dios, pero implica mucho, pero también implica el simple hecho de que Dios quiere probar si tú realmente eres fiel a Él. Y si realmente le crees que cuando Él te dice, haz esto o haz aquello, pues le crees. Y Dios siempre nos va a llevar a situaciones así. O sea, Él ama los imposibles porque es ahí donde Él se glorifica. Y algo que a mí me decía en ese momento es como, ¿quién te va a dar la visa? Soy yo. No vas a ser tú a tu propia manera. Yo te la voy a dar. Y yo, bueno. Y mira que aún así, o sea, para la gente era difícil de creer. Incluso personas, o sea, del mismo Urban Life, líderes. Me decía, Carol, pero ¿por qué no terminas 6 meses y ya tienes la posgrado y así haces college? O sea, como todo. Y, o sea, como que en la lógica humana y en la sabiduría humana, pues sí, ¿no? Pero es que no fue lo que Dios me dijo. ¿Me entiendes? Y ahí es cuando uno dice, y la Biblia dice como que sus pensamientos son más altos que los de nosotros, ¿sí? Y que en medio de todo nuestra sabiduría al final es limitada, ¿sí? Entonces para mí eso fue como, ¿no? Tú lo dices, plata no tengo, sí, no tengo plata, no tengo, yo le decía. Creo que esos imposibles son los que más le gustan a Dios, es como tranquila. Yo ahorita soy, cuando en mi caminar con Jason, viene un imposible. Señor, yo sé que a ti te atraen los imposibles, bueno, ¿qué hacemos? Sí, o sea, porque ya tú te acostumbras. No sé si llamo mucho. Dime. No sé si ya me estoy extendiendo mucho. No sé. Y ya en ese momento, como que Dios me dice, bueno, sígueme. Y ahí empezó todo. O sea, todo se empezó a lebrestar, todo, o sea, no es como muchas personas creen como, ay, si tú sigues a Jesús y ya la vida es color de rosa, la vida perfecta, no, o sea, la season más difícil, la temporada más difícil de mi vida fue cuando le dije que sí, o sea, ahí fue donde todo empezó y es también donde Dios entrena tu fe, ¿sí? Y algo que Dios me decía mucho y algo que me gusta mucho de college es que Dios me decía, está la parte espiritual, el Espíritu Santo, ¿sí? Todo nuestra relación con Dios, pero tú no te puedes ir muy espiritual porque si no en el mundo espiritual también hay confusión. Y ahí es cuando pasa que el milagro de fulanito, el santo no sé qué, ¿sí me entiendes? O que las personas ya empiezan a crear creencias con cosas espirituales que no vienen de Dios, pero creen que vienen de Dios y mucha confusión. Pero tampoco te puedes ir solamente teología, porque ya te vuelves muy como razonamiento, muy la regla dice esto dice esto. Y Dios me decía, yo quiero que hagas college porque esas dos cosas es lo que te van a equipar.
Y, y tú lo ves, y es lo que equipa a un cristiano. O sea, me refiero a la palabra de Dios y la relación con el Espíritu Santo, con Dios, a través de Jesús. Y Dios me decía, toda esa confusión, el tema de discernir la voz de Dios, todo eso, Dios me decía, tú lo vas a aprender si tú fundamentas muy bien tu fe. Si tú vas a empezar no solamente a través de tu relación diaria, sino también es la regla, la Biblia es la regla. Y muchas personas dicen, ¿cómo escuchar la voz de Dios? O sea, véala fija en la Biblia. Ya lo demás empieza también a darse, ¿sí? Entonces eso también fue mi motivación de yo hago college para dejar tanta confusión, tanta cosa en mi mente. Y en un punto ya, cuando yo decido hacer college, ni siquiera cuando empezó, cuando yo decido hacer college, todo empezó. Y resulta que espiritualmente todo se empezó a levantar, porque también está la oposición. Entonces, esos sueños que yo sentía ese peor, sí, o sea, habían momentos noches que yo no dormía. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? O sea, y muchos enfrentamientos que para mí, yo lo sentía físicamente cuando yo me despertaba. Y para mí eso era muy duro. Y en un punto yo le digo a Dios como, yo estoy cansada. ¿De dónde? O sea, ¿por qué? O sea, cuando tú dices que estás siendo perseguido, tú también, o sea, estaba espiritualmente siendo perseguido, o sea. Y yo le digo, Señor, o sea, ayúdame. Y Dios me decía, el enemigo sabe lo fuerte que tú puedes llegar a ser, pero es algo que ni siquiera tú te has dado cuenta. ¿Sí? Y él tiene miedo a eso, a que tú descubras, a que tú te acerques más a mí, de que tú sigas ahí conmigo, porque una vez tú tengas esa revelación de mí y de quién eres tú en mí, ya, perdió. Señor. Pero es lindo porque en medio de todo eso, de esas noches sin dormir, Dios todo lo usa para bien. Y yo me acuerdo que Él me daba sueños lindos en un momento, en todo eso, en medio de todo eso. Yo le digo a mi mamá y a mi tía, le digo como, yo voy a hacer college. Y al principio no me creyeron, o sea, ¿cómo va a decir? Pero cuando les digo, ya me aceptaron en college, que también fue un milagro, pero es otra historia, mi mamá se pone bravísima. Mi tía también. Fue lo peor. O sea, yo siempre con mi mamá fuimos muy amigas, una relación muy unida, pero en ese momento, wow. Y por eso digo, todo se empezó a levantar. Y yo, o sea, y mi mamá me dijo cosas que a mí me hirieron. Sí, o sea, como, ¿qué le voy a decir a su familia? Que usted se cambió de religión. Sí, porque hay algo y es, la religión también se vuelve, o sea, es tradición. Entonces ya si tú le faltas a eso y crees algo diferente, es identidad, o sea, se convierte en una identidad. Somos católicos, esto es lo que somos. Y pues cuando ya no decides por tu cuenta no ser eso, pero ser parte de ni siquiera de la religión, pero pues simplemente creerle a Dios e ir a una iglesia cristiana o lo que sea, pues es ir en contra de todo, de toda esa identidad que han construido en ti. Sí. Y es faltarle a la familia. Y es como y en un punto, o sea, como que me van a entender cómo es una decepción. Y yo le decía a Dios, pero yo estoy haciendo lo que tú me dices. Yo estoy haciendo, o sea, y a mí eso me dolió. Porque en ese momento yo no tenía amigos. O sea, yo era renueva en la iglesia, renueva en el Urban Life. O sea, amigos, nunca había crecido con nada cristiano alrededor mío. Entonces yo me sentía sola, ahora sin familia, sin plata. Sí. En ese momento no tenía pasaporte, entonces no. Un poco de cosas. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Pero es lindo que Dios siempre me llevaba. Entonces, la importancia también de, en medio de ese caos que yo tenía en la mente, la Biblia. Sí, y Dios siempre me llevaba, y hasta hoy siempre me dice, Mateo 6:33, enfócate en mí, en mi justicia, y yo hago lo demás, y yo me encargo, porque yo soy tu padre, y yo me encargo de lo demás. Y yo, Señor, me duele lo de mi mamá, pero si tú me lo dices, aquí estoy. Y se me venía mucho a la mente el arca de Noé.
cuando te dicen como, cuando no es, o sea, como no ha llovido y le está construyendo un arca porque va a haber un diluvio. Entonces la gente lo ve construyendo algo, es como, está loco. O sea, está pensando diferente. ¿Qué está haciendo? Uh-huh. Entonces yo me sentía así, yo me sentía sola. Yo sentía como, o sea, nadie ve, ni mis amigos en ese momento, ni mi familia ve lo que yo veo. Uh-huh. Y es lindo porque Dios todo lo usa para bien y eso ayuda a mi fe, ¿me entiendes? Y en medio de todo ese dolor de mi mamá también, yo en un punto como que yo me ponía ya de mal genio, pero Dios volvía y me traía y me aterrizaba. Y yo le decía a Dios, dame las palabras que yo le puedo dar a mi mamá, habla tú. Y un día yo sentí que Dios me dio una palabra acerca del amor. Y yo le decía a mi mamá como, mami, ¿tú me amas? Y me decía, sí. Y yo le decía, independientemente de cualquier cosa, me decía, sí. Yo le decía, entonces, hay una situación y no estamos de acuerdo en algo. Sí, o sea, como ponerlo sobre la mesa. Hay algo que no estamos de acuerdo. Su merced piensa en algo y yo pienso en otra cosa. Y eso es una condición para su amor. O sea, yo tengo que pensar lo mismo que su merced para que me ame y para que me permita ser su hija. Obviamente con amor, ¿sí me entiendes? Se lo dije. Y para mi mamá así fue. Y yo sentí que fue Dios. O sea, yo no voy a decir eso. Y eso como que nos dio la relación como, wow, el amor es incondicional. Incluso cuando yo no estoy de acuerdo contigo, yo decido amarte. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Y ahí ya las cosas como que ya mi mamá como que bien, mi tía bien, no estaban de acuerdo, pero entendían. Eso fue ya mucho tiempo después, ¿no? O sea, mi primera clase, mi primer día de college, yo llorando. Sí, el primer chapel, yo me la pasé llorando, yo me sentía sola, ¿sí? Y en medio de todo eso también yo me acuerdo que yo le decía a Dios como, yo decido creerte, yo no confío en la gente que yo veo, no confío en la iglesia, no porque sean malos, sino porque es algo nuevo para mí. Entonces yo decía, yo estoy acá porque tú me dijiste, no confío en ellos porque no los conozco, sencillamente por eso. Es algo nuevo para mí, pero si tú me dices que es acá y me dices que es college, yo te sigo. Y algo que yo le decía a Dios, porque obviamente yo tenía ese miedo a ser confundida, más de lo que en ese momento estaba. Entonces yo le decía, y yo te pido que seas tú usando college, usando la iglesia para enseñarme. O sea, que mi revelación venga de ti, a través de la iglesia, a través de college. Y así fue, ¿sí? Y ya como que en medio de todo eso que pasó, y bueno, tanto de mi mamá como el tema financiero, como muchas cosas que pasaron esas noches sin dormir, es lindo porque Dios te va equipando y te va enseñando a enfrentar las batallas. Entonces el tema de los sueños, Dios me dio la clave después, ¿sí? Y ya con eso ya dije, ya esos sueños pararon, ya podía dormir. Yo no dormía, mi líder tenía que ir a dormir conmigo, ¿sí? Y bueno, entonces pasó todo eso. Y ya, bueno, hablando ya de college, porque esa fue la season la temporada que Dios usó también para lavarme, diría uno, y como restablecer mi identidad, como en verdad empezar a quitar esos viejos patrones, como dice la Biblia, y renovar mi mente, y renovar mi corazón, ¿sí? Y en medio de todo eso, como que yo en un punto le decía a Dios como siempre Dios me llevaba el tema del Padre, ¿sí? Y a sanar mucho eso. O sea, a mí me hubiera gustado sanarlo de la noche a la mañana. Pero Dios te lleva en procesos. Un proceso, sí. Dios te lleva en procesos y ya. Aparte porque no es solo empezar a conocer a Dios, sino que es quitar de la mente completamente y del corazón lo que tú crees que es un papá. Porque en tu caso ni sabías. Entonces, y siempre, pues, o sea, es que decimos Dios Padre, ¿no? Entonces, ¿con qué vamos a comparar mi relación con Dios? Pues con mi relación con mi papá. Pero no tengo una relación con mi papá. Y lo único que veo son de pronto mis amigas que tienen una relación con su papá y más o menos cómo es una relación con un padre, pero yo no lo tengo. Entonces, obviamente, para restaurar o para entender cómo es mi relación con Dios Padre,
tengo que entender cómo es una relación sana humanamente con mi papá. Perdonar, yo creo que en mi pensamiento, en mi proceso personal, para poder tener una relación sana con Dios, yo tuve que perdonar muchas cosas de mi papá, tuve que sanar muchas cosas en mi relación con él. Tuve que entender que él no es Dios, sino que él es un humano que resulta ser mi papá. Pero no porque uno de los papás los pone acá. No idolatrar eso. Ajá, entonces no, tú eres un humano que es mi papá natural, pero tú no eres Dios. Entonces no todo lo que tú dices es correcto, entonces no todo lo que tú dices es verdad, no todo lo que tú haces es lo correcto y no todo lo que tú crees que está bien, está bien. Entonces yo tengo que aprender a entender que eso, todo esto es tu pensamiento, es tu manera de ser, pero entonces ahora tengo que empezar a conocer a mi Dios como un gran papá, como el papá por excelencia. Y tú aprender a ser hijo. Y tú aprendes a ser hijo, porque claro, yo le decía, yo no sé ni ser idea. hija. Que venimos como un pensamiento de esclavitud, que es lo que nos han enseñado en la iglesia. Sí, y me hiciste acordar que el día de mi bautizo, antes de hacer college, yo me acuerdo que alguien estaba en la parte de atrás cuando ya terminaste de bautizarte y oran por ti. O sea, no me acuerdo, o sea, oran muchas cosas, pero yo lo que me acuerdo es que esa persona, sin saber nada de mi historia, nada, va y me dice como, y Dios te promete ser ese papá que siempre quisiste. Y es algo que yo tengo ahora. Y que yo le digo, Dios, tú has prometido ser ese papá. Y es apoderarte de eso. Y es como en verdad, en medio de las circunstancias, tú lo has prometido. ¿Sí? Y en medio, perdón si me saltó así, voy como por muchas cosas, pero hubo un momento en college que tú conoces, o sea, en la Biblia, o sea, yo amo leer la Biblia, teología, o sea, yo amaba las clases. Y tú en un punto dices como, wow, Dios es esto, maravilloso. Pero en un punto yo estaba tan maravillada que ya era mucho para mí. Y yo, espérate. Yo, Señor, yo sé que tú eres todo esto, pero muéstrame, o sea, simplifícamelo, ¿sí? O sea, ¿de qué me agarro? O sea, yo sé que tú eres grande, poderoso, el proveedor. Y me asombra, no porque no lo conociera, sino eres tan wow y te conocía más. Pero, o sea, dame un ancla en la cual yo pueda agarrarme. Dame un ancla. Y en medio de eso me lleva Jesús. O sea, en la Biblia y la identidad de Jesús. Y Dios me decía, yo siempre fui padre, yo siempre soy padre. Y tú ves que en el Antiguo Testamento Él es Jehová Jireh, el proveedor. ¿Sí me entiendes? Está el Dios de Israel. Pero Jesús decía, yo hago lo que mi Padre me dice que haga. Padre, perdónalos porque no saben lo que hagan. Estoy orando con mi Padre. Y como le decía también Dios a Jesús, este es mi Hijo amado, el cual me plazco. ¿Sí? Entonces para mí eso fue como, ya, otra vez la identidad de papá. ¿Sí? Y sostenerte de ahí. Y en medio de todo, digamos, a través de college, yo obviamente en la parte económica, pues literal, eso es, sí, o sea, duro. Yo trabajaba 2 días y medio y pagaba college, pagaba y mandaba plata a Colombia por unas responsabilidades que tengo allá. Y yo decía, Dios mío, pero tú conoces al Dios proveedor. Pero más que decir, es proveedor, es el sanador, no, es mi papá quien me provee, es mi papá quien me sana, es mi papá quien me cuida, ¿sí? Entonces, en medio de todo, como college y demás, Dios empieza a sacar, como te decía al principio, muchas cosas de mi corazón, ¿sí? Me empieza a, por ejemplo, en la parte, me volví otra vez a 1 Corintios 13. Un día yo estaba sirviendo y yo literal entro al servicio y veo que el pastor está hablando de otra cosa. Y sale 1 Corintios y en ese momento Dios me dice, ahí viene todo ese proceso de sanación que de la herida de abandono y todo eso. Y en un momento me acuerdo que Dios me dice como el amor es, o sea, lo que es amor, ¿sí? Pero hay un versículo que dice Dios es amor. Entonces es como Dios
es paciente, es bondadoso, ¿sí? No te recrimina, ¿no? Sí, como... Y Dios me decía como, tú ese amor nunca lo has vivido. Y en el buen sentido, o sea, en esas relaciones anteriores ninguno me conocía realmente. Entonces, si no están atados, o sea, sujetos a mí, ¿cómo van a dar ese amor que yo enseño? ¿Me entiendes? Entonces también me permitió ver esa otra relación y esas otras situaciones como con otros ojos. De no fue culpa de él porque en medio de todo toxicidad, no fue culpa de él, no fue culpa mía, sino fuimos los dos que no sabíamos qué era el amor y tratábamos de hacer malabares con lo poco que teníamos. Que eso suena a gran mayoría de la población. Así lamentablemente. Por eso la necesidad de Cristo en todo, en la familia, en las relaciones, en todo, en las amistades, contigo mismo, porque es como, pues, ¿quién más sino el creador de todo para que nos enseñe cómo comportarnos con otros? Así es. O sea, ahí cuando Dios me empieza a revelar como, o sea, a dar más esa seguridad de todo depende de tu identidad como hija y también de lo como tú ves a Dios, como ves a Padre. Entonces en un punto yo decía, Señor, ayúdame, porque yo no sé ser hija. O sea, Dios me decía, en eso que te decía al principio, como esa mujer empoderada que todo lo puede, Dios me decía, yo no te, porque tú te cansas. Sí, eso es agotador. O sea, eso, y Dios me decía, tú no fuiste creada para eso, tú no fuiste creada para poder con todo. Porque en un punto yo ya hasta sentía que no podía, y Dios me decía, pero yo siempre he estado acá para ti, ¿sí? Tú cuentas conmigo, o sea, y esa figura masculina, o sea, ese papá, ese faltante, yo voy a ser esa figura. ¿Para qué? Para que tú seas esa mujer, ¿sí? Que yo he llamado a ser, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces ya no es esa Carol así, perdón. No, dale. Esa Carol que quiere hacerlo todo de sus propias fuerzas, que quiere... Me costaba mucho dejarme ayudar. Me costaba mucho pedir ayuda, o sea, porque siempre fuimos mi mamá y yo, y mi única ayuda era mi mamá y no tenía la noción. Entonces ya pídale ayuda a Dios, pídale... ¿Qué vas a decir? Porque ahorita que acabas de mencionar eso de que es muy difícil para ti pedir ayuda, obvio. Y lo vemos en un constante en tu testimonio y en muchos. Y es, pues si sentiste el rechazo de papá, sentiste cada vez que querías algo, no te respondía las cartas que me decías y todo. Obviamente eso empieza a crear algo en el inconsciente o en el subconsciente, no sé cuál será, que es como, pues no voy a volver a pedir ayuda. No voy a volver a abrir mi corazón porque ¿qué tal no me respondan como él no me respondió? No voy a volver a, sí, hacer este tipo de cosas que creía yo que era lo normal, porque ya me di cuenta que si una persona no lo hizo, pues puede haber más personas que no lo van a hacer. Entonces no quiero volver a sentir ese dolor. Sí, y yo tenía ese apego evitativo. Pero con el Padre es como, no, pídeme que yo te daré. Ay, Dios me empieza a enseñar como el que no tiene, ¿cómo? Es porque no pide. El que no pide es porque o no tiene. ¿acaso un padre cuando su hijo le pide algo? Ustedes aún siendo malos le dan a sus hijos, imagínense yo que soy entonces el padre. Para mí todo eso fue y yo dije, ayúdame a ser hija. Y eso lindo. también incluye no hacer las cosas a mi manera y soltar, porque eso también te lleva, tú lo controlas, o sea, como el control en el sentido de mis finanzas, ¿me entiendes? O sea, yo era las que sumaba, uno, necesito este dinero, entonces súper organizada. Pero ya era un punto en que Dios me dijo, entrégame eso. Y a través de cole yo literal vivía como con el pan de cada día, con el maná, así yo me sentía. ¿Sí? Y es soltar ese control. Y algo que se me hace que es muy importante y es que tú batallas para cuidarte a ti misma. Entonces tú pones toda tu fuerza, toda tu energía en protegerte. ¿Sí? Cuando eso le corresponde a Dios. Entonces ya es empezar a entender y a tu identidad de
tengo un papá que me cuida. Ya no es Caro la que hace suma y resta, multiplica a todo momento con las finanzas, sino es, yo hago lo mejor que puedo, yo trabajo, ¿sí? Y obviamente sabiduría en las finanzas, pero al final él es quien está en control, ¿sí? Y en medio de todo eso, como que yo le decía a Dios, ok, vamos o sea, o él me decía, vamos a mirar el tema de esa figura masculina. Y Dios me empezó, detalle por detalle, empezó a mostrarme que Él me daba eso. Y incluso en mi oración yo le decía a Dios, tú me has hablado de matrimonio, y yo le decía a Dios como, sí, va a llegar ese hombre, pero yo quiero contigo experimentar todo por primera vez, porque tú vuelves a nacer. Entonces yo decía, yo quiero, si tú dices que el hombre, el esposo va a ser tu proveedor, ¿sí? Yo quiero que tú lo seas. ¿Sí? Si yo voy a sentir mariposas en el estómago por mi esposo, yo quiero sentirlas por ti primero, y lo he sentido, sí, o sea, yo le decía, y Dios, algo que me quedó como, I got your back, o sea, como yo te respaldo, los dos hacemos equipo tanto en tu vida personal como en el ministerio. Entonces para mí es esa, como me imagino tú con tu esposo cuando hacen algo juntos y es como, wow, lo hicimos juntos. Para mí es, wow, lo hicimos juntos, y sentir esas maripositas de, wow, estábamos sirviendo y lo que tú le dijiste a esa persona, y fue hermoso ver a esa persona, si me entiendes, teniendo más una revelación tuya, y es como tú te emocionas, o cosas, me acuerdo mucho, incluso con mi cumpleaños, Dios me decía, celebra, y yo no, y yo, eso es mucho por hacer. Dios me decía, yo te voy a ayudar, I got your back, yo te respaldo. Y desde, Señor, ¿qué me pongo? No sé qué comprar, no sé. Literal, Dios en una visión me mostró un vestido y lo conseguí. Sí, y empezó a emparejar todo, unos amigos me hicieron el ponqué. Entonces era tu papá. Yo sentí que fue mi papá haciéndome esa fiesta de cumpleaños. O sea, yo sin plata, aclaro, no tenía plata. Y una persona, Carol, yo siento en mi corazón darte las uñas, o sea, que te hagas las uñas. O mi mamá, Carol, yo te quiero dar el vestido, cómprate. Y yo literal vi el que yo decía a Dios, ¿qué me pongo? Y ese vestido, en la torta, el tema del salón, yo no encontraba un lugar. Y yo le decía un momento como, ayúdame, tú me has dicho, ayúdame. Y resulta que todo se dio, o sea, literal, yo sentí como si no hubiera hecho nada. Fue él. Entonces tú empiezas a caminar de, wow, tengo ese papá que me respalda. Y a Dios le place, a Él le place darte toda, le place que tú vayas en verdad con... Yo me imagino, ahorita siendo mamá, yo me imagino como, literal, cuando mi hijita hable, que me diga, mamá, yo quiero esto, y que me lo pida como con amor, como... Y con esa fe de yo sé que tú me lo puedes dar, a mí si me lo das. Obviamente si es algo que sabio, yo me voy a complacer en dárselo. Incluso ahorita ya ni habla, pero tiene sus jugueticos. Y de pronto estamos en la iglesia y en Planet Kids está pegada con un juguete. O se encuentra con alguna de nuestras amigas que también tiene otros bebés y sacan juguetes que ella no tiene, y yo me quedo viendo ese juguete y le digo a Chais, ahorita vamos rapidito allí al Kmart y compramos ese juguete. Porque me place darle lo que a ella le gusta, lo que ella quiere, lo que ella la hace feliz, lo que la hace avanzar, yo quiero dárselo. Y Dios, como papá es así. Y es como amor, y es una expresión de su amor, algo que a mí me levantó y me sostuvo en esos momentos, mira, de confusión, era el amor de él y su amor. O sea, cuando uno siente que yo me enfermé, no me podía ni parar, y yo haciendo cole, no. Y a mí lo que me sostuvo fue su amor en esas batallas espirituales. Fue duro, pero me sostuvo su amor. Y eso es lo más importante. Y también hay una delgada línea, y es que Dios también me decía un día, como a veces uno dice, es que mi papá no me ha dado, o es que todo lo que yo he hecho, y mi papá, mira todo lo que he hecho por ti, y mira, sigo sin plata, sigo con el pan diario de cada día. Pero es que así no es, o sea, no se trata por horas, ¿sí? No es tengo que hacer algo
y por lo tanto algo transaccional de entonces, como yo te estoy sirviendo, entonces tú me provees. No, sino es esa posición de hijo, de decir, es porque tú me amas, ¿me entiendes? Es porque ese es mi papá, lo que tú decías, y mucho Dios también sana una parte que yo no había, y eso fue hace poco, o sea, por eso digo, es un proceso. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre me proveyó todo lo que yo necesité, o sea, pero en mi corazón siempre estuvo como el hecho de no quiero ser una carga para ella porque es mamá soltera. ¿Me entiendes? Y esas cosas que uno se pone que nadie se lo dijo a uno, pero uno se lo pone en su mente porque es como, estoy viendo todo esto que está pasando. Sí, y yo no sabía, o sea, son cosas que tú tienes, que ningún psicólogo te lo puede sacar. Y Dios me dijo, la última vez que vino, Dios me dijo como, tienes que recibir de ella, aprender, o sea, yo a mis 30 años, aprender a recibir de ella tranquila, como hija. Porque yo me di cuenta, Dios me mostró que yo ni siquiera podía sentarme en mi posición de hija con mi mamá. Porque a mí me daba, no porque mi mamá no me quisiera dar, sino porque yo decía, ay, soy una carga para ella, o mi mamá que se va a poner a gastar plata en mí. Entonces yo desde chiquita siempre quise trabajar, quise moverme, hasta vendí dulces, todo, para obtener las cositas que yo quería. Y yo me acuerdo que acá la última vez Dios, para mí eso significó mucho, y es cuando Dios, a través de mi mamá, Dios me habla. O sea, no, Dios usó a mi mamá para mostrarme. Yo en ese tiempo acá, como cuando mi mamá estaba con muchos assessment y demás, y mi mamá siempre estuvo ahí, Carolyn, que le ayuda. Hasta el último segundo me ayudó a hacerlo. y Carolyn, que le ayudó, Carol, aquí estoy. Y mi mamá mi mamá estaba ahí al lado mío a todo momento. Aquí estoy para, sí, como así sea una comidita, o si yo estaba haciendo un assessment ya para graduarme. Mi mamá estaba ahí al lado mío. Y yo me acuerdo que mi mamá muchas veces me decía como, yo solo, no me importa si venimos, si no viajamos, pero yo quiero estar con su merced. Y el Espíritu Santo también me dijo, si así es tu mamá, imagínate yo. No, a mí eso, o sea, literal, eso a mí me llenó. Yo lloraba de amor de Dios. Yo decía, wow. Y para mí eso me dio más revelación de es ese padre que quiere estar contigo, que está, hija, cuentas conmigo, hija, aquí estoy, hagamos todo juntos, no tienes por qué pelear sola. Y me acuerdo mucho una imagen de Narnia, sí, cuando está, que no la mostraron en college, está la niña pequeña, no sé cómo se llama, y está Aslan atrás. Y hay un río, un puente, y está un ejército que los quiere destruir. Entonces están al otro lado del río. Y en eso, sale una escena donde sale Jesús, ahí la forma. Pero lo que me impactó es que un ejército gigante, la niña pequeña, Lucy, con una espadita así chiquita. Y uno dice, en los ojos humanos, Lucy con una espada chiquita, con toda esa gente que está como loca. Pero es que atrás estaba Aslan. ¿Sí? Y a mí esa imagen, Dios me decía, es eso. Tu seguridad es que yo estoy contigo. Tu fuerza, tu identidad, incluso tu autoridad espiritual. Sí, porque esa niña estaba así. Literal. No estaba como no estaba. Pero su seguridad no era, su identidad no, es que ella es fuerte. Yo soy ni fuerte. Su espadita, ni nada, ¿no? Era que sabía que tenía al león todopoderoso ahí atrás. Y eso ha sido como que algo que Dios me ha afirmado, el papá, y algo que yo, como que un día Dios me llevó a buscar. ¿Qué hace un papá? O sea, normal, en la vida real, yo busqué en internet. Y literal, yo lloraba. Y yo, o sea, cada que me puedo extender hablando de historias con Dios, pero yo lloraba y yo le decía, a Dios, tú has sido un papá. O sea, te doy gracias. Y es como un privilegio. Y decir como el Rey de Reyes, el creador de los cielos y la tierra, el hombre más hermoso, o sea, su corazón, el más compasivo, el más creativo, porque tú ves el paisaje y es hermoso, la creación es hermosa, el que creó los colores, quiso, o sea, bajarse a mi nivel, sí, a través de Jesús, por amor. Obviamente Él es un ser divino y yo lo honro y lo respeto, pero Él
siempre tocó la puerta de mi corazón de, hey, aquí estoy. Y algo que me llevó a, o sea, a ser consciente y a pedirle perdón fue un día en que Dios me dice como, volvió a salir, o sea, como por momentos el tema de mi papá. O sea, no mi papá del faltante, creo que para mí fue. Porque pues mi papá al final, sí, pero fue esa ausencia, ¿sí? Que marcó. Y Dios me llevó, es como yo empecé a escribir lo que sentía en ese momento. Y cuando Dios me dice, ahora voy yo. Y yo empiezo a escribir. O sea, yo empecé a escribir como, no, me dolió esto, me dolió el día que me sentí desprotegida, porque esto me pasó, porque no sé qué, incluso acoso, ¿sí me entiendes? Que, Y después yo empiezo a escribir y Dios, o sea, yo solo escribía lo que yo sentía en mi corazón, como esa voz me decía. Y decía, ¿cómo vas a decir que nunca tuviste un papá si yo siempre estuve acá? Te enfocaste más en lo que faltaba y no en lo que tenías. Tú siempre viste que yo estuve contigo, que yo fui quien te ayudó a esto, que yo fui quien hizo esto, que yo fui... Y yo sentía en mi corazón como el espíritu no sé cómo decir, constrito, cuando dice la Biblia, o sea, como que el espíritu le duele a Dios, ¿me entiendes? Y yo sentía eso como, a mí también me duele, o sea, que yo siempre he estado acá para ti y tú aún así sigues enfocada en lo que te faltó y agarrándote de ese dolor de lo que faltó. Y creo que es una clave súper importante porque Dios realmente, ese versículo de 1 Corintios 13, y no me acuerdo, por más de que lo he buscado, no he logrado encontrar la traducción en la que alguna vez lo leí, pero hay una parte en la que dice, el amor no ve lo que no tiene. Wow. Y es impresionante porque es lo que acabas de decir, es como, pero ¿por qué te enfocas tanto en lo que no tienes? Enfócate en lo que sí. El amor no se enfoca en lo que no tiene, porque ahí solo hay faltante y dolor y orgullo y un montón de cosas malas. En cambio, tú te enfocas en lo que sí, y cuando te enfocas en lo que sí, hay agradecimiento, hay felicidad, alegría y contentamiento, hay un montón de cosas. Así es. Ves tu casa y puedes tener dos opciones, es decir, gracias, nunca me imaginé tener esta casa, nunca me la diste tú, wow, o es que necesito una casa más grande, es que esta no me cabe, no, mire, yo le quiero comprar tal juguete a la niña, pues que no me cabe. ¿Cuál de los dos vas a escoger? Y siempre en la vida tienes la decisión de escoger alguno de los dos. Y como dice, no, ves el vaso medio lleno, medio así. O a rebosar. O a rebosar. Ajá. Y eso también es una mentalidad. Y hay algo y es empezar a cambiar esa mentalidad de hijo a huérfano, de huérfano a hijo. Y muchas veces, por eso digo, es un proceso que tú vives diariamente y que yo todavía estoy, porque a veces yo digo, Carol, mentalidad de hija. Y no como hija, eso no, sino, no sé quién soy yo, no me refiero, sino mentalidad, o sea, mentalidad de hija, corazón de hija, de tu seguridad está quien está contigo. Y mira que ahorita, antesitos decías como el tema de que ya, de que aún cuando no tienes dinero, no tienes tantas cosas, también hay dos caminos, y es uno, vivir con esa preocupación de no hay, necesito trabajar, necesito esto, y tú decías, es cansado, es agotador estar diciendo, no, yo todo lo que me propongo lo consigo, y seguramente sí. Hace poquito subí un reel de uno de los episodios a TikTok, y un chico comentó y puso como respetable lo que dice, sin embargo yo no creo en Dios y todo lo que yo me he propuesto lo he conseguido. Yo no le respondí nada, pues, porque pues, realmente mi propósito jamás es empezar como una discusión, lo que sea. Digo, pues ok, pero yo solo pensaba en ese momento cuando leí eso, lo que estamos hablando en ese momento es como, ¿hasta cuándo? Porque eso cansa.
Y no estoy diciendo que entonces ahora no luchemos por nuestros sueños, no, obviamente sí, Dios los puso en nuestro corazón para alcanzarlos. Pero cuando lo hacemos con Dios, la carga se va. Es como Dios pone sueños en nuestro corazón y es como, bueno, Dios, si eso es lo que tú pusiste en mi corazón, tú me vas a llevar allá y los dos vamos a llegar allá y de la mano tuya lo voy a conquistar. Pero todas las cargas que lleguen a ocurrir en el camino hasta esa meta, tú las vas a llevar por mí y yo, voy a andar tranquila. Pero cuando es como, no, listo, ya aquí yo puedo con todo y dejamos a Dios a un lado, es como, seguramente lo logramos, sí. Pero ¿a qué costo? A estar estresados, enfermos, cansados, agotados todo el tiempo. Sí, es algo, una paz. Es fuerte. O sea, yo, que no lo mencioné, yo tenía mucha ansiedad. Yo sufría de mucha ansiedad. Y que día yo dije, wow. O sea, no quería como decir, hace mucho no tengo, o sea, como que ni siquiera te das cuenta. Es como, y siento una paz en medio de la tormenta. Y ahora como que obviamente la vida es difícil. Cosas pasan, siempre va a haber algo. Pero la diferencia es que cuando tú te agarras de tu papá, esa es tu seguridad, la enfrentas diferente, sabiendo de que él, Ashlan, como mostrar, él es el que va a pelear por ti, que no es en tus propias fuerzas. Y también algo que a mí me llevó mucho a entender fue una vez haciendo college, en un libro vi como dos cosas principales que hicieron a Satanás caer: el orgullo y la independencia. Sí, y eso a mí me marcó. O sea, yo siempre tuve la mentalidad de yo soy independiente, no dependo de nadie. ¿Por qué? Pues porque yo solo estaba con mi mamá, sí, y mi tía que estaba ahí. Pero al final yo dije, es que no puedo depender de nadie como un método de protección, sí. Y cuando yo veo independencia y orgullo, quiero ser dependiente, no quiero que me pase, no quiero eso, sí. Quiero depender de ti completamente. Y obedecerte, y no desde una posición de ay, tengo que, ¿sí? Sino eres tan hermoso, eres tan poderoso, eres tan lento para la ira, grande en amor, que mi confianza está puesta en ti y que yo me plazco y me deleito en confiar en ti. Y en mi vida, en mi amor personal, lo que yo trato es, yo busco a Dios para toda decisión. Para todo, o sea, y eso creo que es algo muy, muy personal de cada quien, pero para mí es, tú dices en la palabra que no nos basemos por nuestro propio entendimiento. Yo no me quiero basar en mi propio entendimiento. No quiero, o sea, no quiero eso. Si Dios quiere que vaya a Colombia, no tengo plata, pero si tú me dices que vaya, me dio un versículo y de la nada, sin dinero, logré estar en Colombia haciendo college en medio de todo eso. Fui 2 veces. Esta última vez que vino mi mamá, vamos a orar, Señor. Incluso yo le dije a él, o sea, yo le dije a mi mamá me dijo, quiero venir, y yo le dije, no quiero, o sea, no quiero, sino no vengan, porque a veces muchas cosas en verdad es imposible, plata, tiempo, todo. Y Dios me dijo, ¿dónde está tu fe? Es como, ay, Señor, perdón. Y voy a donde él, dame una palabra, si tú me dices. Y a través de la Biblia me dio una palabra y mi mamá vino. Entonces, si yo me baso en mi propio entendimiento y en mi sabiduría, estoy limitando a Dios en mi vida. Estoy limitando ese amor del Padre en mi vida. ¿Me entiendes? Y estoy caminando por lo que veo. Y al final algo que yo aprendí, incluso tú lo ves en la Biblia, o sea, a Dios le gustan los imposibles. Sí, y Dios siempre nos va a llevar a creer, a multiplicar los panes y los peces. Siempre yo a veces le decía a Dios, Señor, pero ¿por qué me pones eso tan difícil a mí? Y me estaba ensanchando la fe. Y ahora yo miro atrás, ya terminé college, y en un punto yo le decía a Dios, tengo mucho dolor de todo lo que pasó en college. O sea, no los profesores, no, sino mi proceso. O sea, yo decía, yo sentí que me lo pasé llorando. Y me acuerdo que en una conferencia, yo sentí, en la pasada, yo sentí en un momento que se hubieran arrancado una espina de mi corazón. Y yo en el piso tirada llorando. Y Dios me dijo, estoy sacando todo ese dolor que tienes en tu corazón, de todas esas pruebas.
¿sí? Y yo llorando y yo sentí como si me sacaran algo nueva. Y es lindo ver cómo, porque muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios a mi modo, yo creo en Dios en mi casa, yo creo que Él me cuida. Sí, es Pero lindo. lo estás limitando, es lo Pero que lo acabas estás de decir. limitando. Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que acabas de decir, porque es como si limitamos nuestra fe en Dios, limitamos a Dios en una cajita, pues seguramente va a actuar, porque Dios nunca deja de actuar, pero Él quiere más, Él quiere darte en sobreabundancia. Entonces es como, ¿por qué conformarme con este poquito de conocimiento de Dios si puedo tener un montón de Dios? Que al final es lo que dices es verdad, pero también, o sea, en hacer todo para que mi relación crezca con Dios. Ahí ya viene el conocimiento, ahí ya viene. Y algo lindo que Dios usó para sanarme en mi proceso fue la iglesia. O sea, pues está el Espíritu Santo que estuvo ahí, obviamente, lo que ya mencioné, estuvo la palabra de Dios, porque ahí viene también el enemigo diciéndote, mira, no eres suficiente. Sí, mira, o sea, la embarraste, ¿sí me entiendes? Pero tú vas a la Biblia y en medio de la palabra de Dios te levanta, ¿me entiendes? Pero también está la iglesia. Y Dios usó la iglesia y Él ha usado y la sigue usando en mi vida. Y o sea, Dios murió por su iglesia. Y ver cómo es esa familia, ¿me entiendes? Acá en Australia, por ejemplo. Sí, es ver, por ejemplo, que Dios, la parte masculina de Dios me decía, mira los hombres de acá. Porque yo llegué al principio, yo dije, como, uy, no. O sea, no en la iglesia, sino me refiero, yo crecí con una concepción diferente. Cuando a través de la iglesia Dios me empieza a mostrar hombres casados y ver cómo ellos hablaban de sus esposas y ver cómo ellas hablaban de ellos. Y yo decía, wow, esto existe. Entonces a través de la iglesia tú empiezas a ver un Dios, o sea, que sí es como posible. una restauración también en muchas áreas de tu vida. Y también... Y a empezar a anhelar eso también. Y una vez Dios me dice como tal persona, en uno de esos momentos que volví a sacar eso, me dice, tal persona va a orar por ti, me dice en medio del servicio de la iglesia. Y yo, bueno... Y el caso fue que en un momento los pastores dicen, ahora todos los líderes, los de staff, se van a pasar acá al frente. Y van pasen ustedes, ellos van a orar por ustedes. Y eso fue hace poco. Y él es papá, ¿sí? Y llegué y ora por mí. No, me dice, ¿por qué quieres que ore? Yo con el corazón en mis manos. Yo le digo, aún me cuesta ver a Dios como mi papá. Y en lo que me dijo a mí me dijo, Carol, yo amando a Dios y queriendo a Dios, ¿sí me entiendes? Viviendo por Dios, aún yo siendo papá, no puedo suplir todo lo que mis hijos necesitan. Yo me voy a equivocar. Yo voy a tener falencias. Y a través de todo lo que él me dijo, yo me di cuenta de que yo estaba idolatrando, haciendo un ídolo de esa ausencia. Ya llegó en un punto que yo lo había cogido y para mí fue como, wow. Qué fuerte cuando algo que te duele tanto no te permite avanzar en libertad para lo que Dios tiene para ti. Así es, y él, o sea, para mí fue como yo me estaba aferrando a esa ausencia, creyendo que esa ausencia iba a suplir todas las necesidades, iba a ser la solución. Pero aún si yo la hubiera tenido, no es suficiente, porque eso solo le corresponde a Dios. Entonces para mí eso fue, entonces es lindo ver cómo en mi proceso Dios también usó la iglesia, los líderes de allá, y aún lo sigue usando, y aún sigo en mi proceso, ¿me entiendes? Porque creo que es un proceso en el que tú día a día tienes que pararte y decidir contar con él, como ese papá, como ese amigo, como ese todo. Y ahorita yo te digo, o sea, en medio de ese faltante, esa herida de abandono, o sea, Dios me ha mostrado, yo siempre he estado para ti y yo siempre lo voy a estar, y yo me deleito en eso. O sea, todos los milagros,
todo es basado en su carácter, en quién es Él como Padre. Él sana, hace miracles, signs and wonders, porque es parte de su carácter compasivo. Obviamente está las buenas nuevas, ¿sí? Y lo que habla cada milagro en sí, pero en college, un día que yo tenía como eso y en un assessment, yo dije, quiero encontrar cuál es el detrás de todos los milagros de Jesús. Y habían varias cosas, o sea, como en conjunto, y decía, uno, está el evangelio y los milagros siguen al mensaje de Dios, respaldan. Porque ahí mi tema era, ¿y qué hay con las cosas que pasan? Sí, que no son de Dios, que no hablan de Dios. Es como el enemigo se viste como ángel de luz. Pero si tú ves, Jesús decía, estas son las buenas nuevas, yo vengo a traer salvación, ¿sí? Este es el reino de los cielos, un reino que no lo puedes ver, pero, o sea, a la vez lo puedes. Están la multiplicación de los peces, está la sanación de, bueno, todos los milagros, ¿me entiendes? Pero también otra parte era el carácter de Dios, la compasión de Dios, ¿sí? Y eso fue lo que, la compasión lleva a hacer milagros también, el compadecerse por las otras personas. Y eso es el carácter del Padre, que Jesús siempre decía, Padre nuestro, que estás en el cielo. Carol, qué hermoso testimonio. Me encantó. Muchas gracias por compartirlo. Gracias por abrir tu corazón, porque tú antes de venir acá me decías como es bastante vulnerabilidad, es exponerme. Y la verdad es que sí. Y yo se lo dije la vez pasada a alguien que grabé y te lo digo a ti, es como yo valoro muchísimo, muchísimo a los que me dicen sí, gracias, y vienen aún con el nudo en la garganta de no sé qué decir, no sé si podré decirlo, si no, porque al final, más allá de exponer tu vida, es exponer a Dios, más allá de exponer las cosas que hiciste mal, las cosas que hiciste bien, o contar una historia o lo que sea, nunca se va a tratar de nosotros si no es de Dios. Y por eso es que valoro mucho que la gente venga y lo cuente, porque más allá de que, o sea, aún con temor en el corazón, aún con, ay, no sé si contarlo, lo hacen simplemente porque quieren darle la gloria a Dios de todo lo que ha hecho en sus vidas. Y claramente tú has tenido un proceso con Dios donde hoy te puedes sentar acá y decir, le doy gracias a Dios y le doy toda la gloria a Dios, porque en este proceso en el que aún sigues, porque seguirá hasta que, bueno, hasta que ya no, y sea el siguiente proceso, pero hasta aquí te ha traído Dios en cuanto a restauración, con todo el tema de tu padre, con todo el tema de identidad como hija de Dios y todo, y ha sido tremendo. Ha sido un proceso, de pronto uno lo escucha largo, pero no. En 3 años de college te cogió y te hizo así, y lo va a seguir haciendo, porque eso no se queda solo en estudiar 3 años teología y ya, sino en la medida, tú lo acabas de decir, en la medida en la que uno decida que Dios es su Padre y que uno todos los días se despierte decidiendo por Él va a seguir trabajando, Él va a seguir haciendo, pues hasta que ya nos vayamos con Él, ¿no? Pero muchísimas gracias otra vez por compartir tu testimonio, gracias por ser vulnerable, pero por sobre todas las cosas, gracias por decirle a la gente, este es el Dios en el que yo creo, y que muy seguramente si ellos deciden darle la oportunidad a Dios, pues seguramente van a vivir todo esto y más. Y ya, muchas gracias. No, a ti, gracias por la invitación. Y como que al final el corazón de esto es que Dios sea exaltado, ¿no? Y que muchas personas que pasaron o que están pasando, o sea, por situaciones como esa identidad, ese no puedo ver a Dios como Padre, o sea como los anime también a seguir buscando eso y a seguir orando por eso, porque al final Él siempre está hablándonos, Él siempre está ahí para nosotros. Es simplemente a veces nosotros estamos
desenfocados, ¿sí? Y cuando nos enfocamos en Él y en su gracia, porque al final todo esto fue por gracia. Todo es ¿sí? gracia. En su gracia. Eso, y es lindo ver cómo Dios siempre quiere más y no solo conmigo, sino esta fue mi historia, pero mi corazón también es que más personas, porque sé y he escuchado a muchas personas que no soy solo yo, batallan con esto, sino que se permitan y abran de que Él es un Padre perfecto y que el amor perfecto sí existe y es Él. Wow, muchas gracias. No, gracias. No sé si de pronto me gustaría orar. Sí, claro que sí, claro que sí, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Te damos gracias por cada persona, Señor, que tú de algún modo, Señor, le hablaste hoy, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, por esos hijos, Señor, que se fueron, Señor. Hoy te pedimos para que vuelvan a casa, Señor, a la casa del Padre, a tus brazos, Señor, y conozcan, Señor, realmente quién eres, Señor. Que tú no eres un Padre que juzga, Señor, que si hace algo malo y le dice no, vete. No, Señor. Tú eres un Padre, Señor, con los brazos abiertos, Señor. Así que hoy oro, Señor, para que seas tú revelándote más, Señor, a la vida de todas las personas, Señor, y que restaures esa identidad, Señor, como hijo, Señor, a cada persona, Señor. Te damos gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible y no hay ninguna situación, en ningún pasado lo suficientemente difícil, Señor, que tú no puedas restaurar, que tú no puedas sanar, que incluso cadenas, Señor, generacionales, cadenas de muchas cosas, nada es lo suficientemente grande para ti, Señor. Te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida y por tu amor diario, Señor. Gracias, gracias. Te amamos, te bendecimos. Amén. Amén. Muchas gracias, Carol. Y pues nada, gracias a todos ustedes por escuchar el episodio. Espero que haya sido mucha bendición. Por favor, coméntenle a Carol pues qué parte fue su preferida, qué parte les habló, en qué parte conectaron con ella, cómo se sintieron identificados, que estoy absolutamente segura que todos nos sentimos en alguna parte del testimonio identificados, porque todos hemos sido arrebatados de la presencia de nuestro Padre. Todos hemos sido arrebatados de ser hijos de Dios, pero cuando decidimos por Él, pues volvemos a encontrar esta identidad como hijos. Entonces escríbanos qué parte fue su preferida, pero qué parte los llevó a reencontrarse o a sentirse como, creo que esto, necesito trabajar en esto. Bueno, escriban en los comentarios todo eso, denle amor a Carol, denle amor al podcast, suscríbanse y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga. Gracias. Si este testimonio te inspira, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y tu comentario, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias como estas. También puedes seguirnos en Instagram y en TikTok como Muéstranos tu Gloria Podcast y compartir todos los episodios completos en YouTube como los Reels cortos, para que más personas puedan ser bendecidas con estos testimonios.